Entonces, hoy vamos a tratar de ver qué técnicas podemos aplicar para preparar, hacer, desarrollar procedimientos. Recordemos que nosotros, cuando hablamos de un sistema de gestión de calidad o de un sistema de gestión del medio ambiente, estamos hablando justamente de lo que es un sistema donde, como sabemos, en todo sistema hay entradas, procesamiento y salidas, para decirlo de manera muy sintética. En nuestros sistemas de gestión de calidad, por ejemplo, un sistema de gestión de calidad que nosotros lo podamos desarrollar para certificar que cumple con la ISO 9001, tenemos que cumplir alguna serie de pautas. Dentro de los sistemas de gestión de calidad y dentro de un sistema de gestión de calidad que desarrollamos para una empresa o para nuestra organización, tendremos algunos componentes de ese sistema. Uno de esos componentes es la política de calidad. Que no sé si vieron algo de cómo se hace la política de calidad con Rodrigo. No. Bueno, después les cuento cómo se prepara una política de calidad. Vamos a ir de lo más básico a lo más general y no al revés. Hoy arrancamos con los procedimientos. Entonces, en el sistema de gestión de calidad, que tiene varios componentes, uno de ellos es la política de calidad. Después tenemos el manual de la calidad, que la idea de manual de la calidad ha ido cambiando con el tiempo, pero en esencia se trata de reunir dentro de ese manual tanto la política como todos los procesos y todos los procedimientos relacionados con los procesos necesarios para que el sistema funcione. Entonces, tenemos el sistema de gestión de la calidad, tenemos procesos que se desarrollan dentro de ese sistema de gestión de la calidad, que tienen vinculación con el sistema de gestión de la calidad, y tenemos procedimientos que tienen que ejecutarse para que esos procesos puedan resultar, puedan funcionar. Entonces, bueno, hoy vamos a tratar de ver cómo hacemos esos procedimientos, o sea, qué pautas, qué criterios tenemos que tomar en cuenta para hacer procedimientos y que los procedimientos nos sean útiles, nos sirvan. Yo no sé si en alguna de las organizaciones o empresas donde ustedes trabajan tienen procedimientos. Sí, en mi caso sí, pero no están, digamos, son informales los documentos. Hasta te digo más, a medida que aparecen tareas nuevas para hacer, nosotros mismos vamos ampliando esos manuales. Recordanos, Martín, tu empresa. Yo trabajo en el rubro de una consultora informática, Okay. en la parte administrativa. Bueno, ven, ahí Martín nos está comentando uno de los problemas habituales que hay cuando nosotros hacemos procedimientos, que es la no documentación de los procedimientos. Digamos que el procedimiento se ejecuta de acuerdo a lo que sabe la gente que está en ese momento en la organización, o lo que uno le cuentan al otro de cómo deben hacerse las tareas, pero no hay una documentación del procedimiento. Nosotros, si estamos en un sistema de gestión de calidad, tenemos que tener los procedimientos documentados. Recuerden siempre que en calidad es muy importante tener documentado cómo tienen que hacerse las tareas, y también es muy importante tener documentado cuáles son los resultados, cuáles son los indicadores, cuáles son las manifestaciones de que el sistema está funcionando. Tenemos que tener documentado entonces todos esos resultados del sistema para poder mostrar si estamos funcionando adecuadamente, si podemos hacer mejoras, si podemos hacer algún cambio, y si no, inclusive que nos puedan auditar, porque cuando nos van a venir a auditar nuestro sistema de gestión de la calidad para, por ejemplo, recertificar el cumplimiento de la ISO 9001, nosotros vamos a tener que mostrar cómo nos desarrollamos, cómo funcionó el sistema a lo largo del tiempo, y eso requiere que esté documentado cómo ha funcionado el sistema.
Entonces sería, por ejemplo, si nosotros salimos, no sé, con nuestro auto a la ruta, bueno, nosotros tenemos los procedimientos de cómo tenemos que manejar el auto, pero a su vez vamos a ir registrando las distintas velocidades que tenemos a lo largo del viaje, los distintos acontecimientos que van pasando durante nuestro trayecto. Valga este ejemplo, esta metáfora bastante tonta, pero esa sería la idea, ¿no? O sea, cómo funciona y después qué resultados fue dando el funcionamiento de este sistema. ¿Sí? Entonces, yo les voy a compartir algunos tips y después vamos a ver 2 o 3 ejemplos de procedimientos. Arrancamos con los tips. Esperen que lo encuentre. Acá. Bueno, acá está. Tips para la elaboración de procedimientos. Bueno, primer aspecto un tanto formal, pero bueno, conviene señalarlo y saberlo, conocerlo, ¿no? Es que los sistemas de gestión de la calidad se pueden desarrollar, se pueden mantener en distintos tipos de soportes. No hay un soporte obligatorio para nuestro sistema de gestión de la calidad. Obviamente, en el pasado predominaban los sistemas de gestión de la calidad que estaban en papel, eran carpetas, ¿sí? Donde nosotros teníamos cómo funciona el sistema y cómo fueron los resultados que ha ido generando, y se podían revisar esas carpetas. Con el tiempo, y ya hace muchos años, se empezó a usar algún tipo de software, o sea, nuestro sistema de gestión de la calidad estuvo en herramientas, en sistemas informáticos. ¿Qué software podemos usar? Bueno, no hay tampoco una obligación con respecto a determinado software. Nosotros nos podemos construir nuestro sistema de gestión de la calidad, o sea, nuestro sistema de la norma ISO 9001, en archivos de Word, en archivos de Excel, en PDFs, lo que queramos. Lo podemos compartir en la red de la empresa. Generalmente hacemos así. No tenemos la obligación de ceñirnos a una determinada herramienta concreta. Desde luego que se han ido desarrollando software específicos para desarrollar procedimientos para certificar, por ejemplo, certificar normas ISO, y seguramente la utilización de un software específico nos ayuda, nos facilita a poder desarrollar el sistema de gestión de la calidad y después mantenerlo. En realidad, lo que la experiencia indica que lo más complicado es mantenerlo. O sea, porque desarrollarlo, en definitiva, definir la política, armar el manual, determinar los procedimientos, documentarlos, explicarlos, redactarlos, generalmente lo podemos hacer. La complicación empieza después, por ejemplo, cuando vamos introduciendo modificaciones. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hacemos para que siempre tengamos una versión actualizada del sistema? Porque hemos modificado algunas de sus partes. ¿Cómo hacemos para tener la posibilidad de recuperar lo que estaba vigente en algún momento? Porque nos puede interesar saber cómo era el procedimiento 14 en la versión vigente en el año 2015, por ejemplo. Entonces esto era muy complicado en papel, siguió siendo relativamente complicado si nosotros hacemos nuestro sistema de gestión de la calidad en archivos de Word, por ejemplo, pero es más fácil manejarlo, porque están preparados para eso, si utilizamos algún software específico. Pero no es obligatorio. Así que ustedes pueden seguir teniendo las carpetitas como era antiguamente, pueden tener una carpeta dentro de la red de la empresa donde están todos los procedimientos
del sistema y los reportes y toda la información del sistema, o pueden hacerlo a través de un software específico que se compra, digamos, y se puede utilizar. Bueno, acá el siguiente punto, con más tips acerca de cómo armar los procedimientos, es lo siguiente. Y hemos anotado, conocer el procedimiento antes de escribirlo, no copiarlo. A veces uno puede pensar que si te salió bien ponele un manual de la calidad en una empresa, vas y agarras ese manual de la calidad y lo pones en otra empresa, ¿sí? Una suerte de copiar y pegar. Esta práctica bastante común no es la aconsejable, ¿sí? O sea, uno tiene que conocer la organización sobre la cual va a desarrollar los procedimientos y no copiar procedimientos de otro lado, aunque hayan sido exitosos. Sí, obviamente, la experiencia que nosotros tenemos de trabajos realizados en otro lado, determinados problemas que se pudieron resolverse de determinada forma, nos ayuda para diseñar mejores procedimientos cuando vamos a otro lado, vamos acumulando ese conocimiento y esa experiencia. Pero esta técnica de llevar uno, copiarlo y ponerlo en marcha, tal como vino, no es lo aconsejable. Por supuesto que a veces se hace esto porque es más barato, ¿no? O sea, se achican las horas de consultoría si nosotros trabajamos de esa manera, porque, por ejemplo, podemos ahorrar mucho en hacer entrevistas. Hacer entrevistas que implica tener momentos de conversación con las distintas personas que actúan dentro de la organización para conocer cómo son sus tareas, cómo son los procesos, cómo se está ejecutando el trabajo en ese momento, toma tiempo y es costoso, ¿sí? Entonces, si por ahí esto lo paso de largo y traigo algo ya prearmado, bueno, abarato, pero no me asegura que funcione bien y generalmente hay problemas cuando trabajamos de esa forma. Entonces, en esto de hacer entrevistas, implica que observamos las tareas, entrevistamos a las personas que participan, observamos las tareas, tratamos de conocer el flow, el flujo, ¿sí? de materiales, por ejemplo, si estamos en procesos operativos o de producción, de documentos, ¿sí? Documentos siempre hay, ¿sí? es la parte de documentación que se maneja en cualquier procedimiento, en cualquier actividad, y informes, ¿sí? Cómo pasan los materiales de un lado al otro para hacer productos, cómo se desarrollan las etapas de la prestación de determinados servicios, cómo corren documentos, ¿sí? Órdenes de trabajo, órdenes de pedido, etc., el documento que fuere a lo largo del procedimiento, y qué pasa con los informes. Los informes son alguna salida, un tipo de salida que genera el procedimiento. También salidas de los procedimientos son materiales, son de documentos y son de informes, ¿no? De los tres tipos. Identificación de los participantes internos y externos, ¿sí? Los internos son los que están involucrados en el procedimiento que nosotros estamos tratando de definir y documentar. Externos son, bueno, los de afuera. Los de afuera no significa que son de afuera de la organización, ¿sí? Pueden ser afuera de la organización o pueden ser otras áreas de la misma organización o de la misma empresa. Son externos al procedimiento, no externos a la empresa. A eso nos referimos. Analizar la performance del procedimiento con registros, si existen, o experiencias. Bueno, si ya hay algún grado de registro de cómo ha venido trabajando la empresa en ese procedimiento hasta este momento, por ejemplo, un detalle de fallas que se han ido reportando a lo largo del tiempo, que pueden estar registradas, nosotros lo podemos llegar a consultar, los volúmenes de producción que se han hecho a lo largo de un cierto lapso, que también esta información que suele estar disponible la podemos consultar.
o experiencias, ¿sí? Experiencias que nos van contando las personas que han participado y hemos entrevistado, y nos dan una idea de cuál es la performance, ¿sí?, de este procedimiento que nosotros queremos documentar, porque en definitiva nosotros estamos tratando siempre de mejorar, o sea, queremos conocer cómo se hacen las cosas, pero también queremos aportar puntos de mejora para que se hagan de mejor forma. Siempre tenemos que tomar en cuenta cuando preparamos procedimientos qué se hace si algo falla, si hay alguna falla, algún defecto, algún error, bueno, tenemos que tener la forma de resolverlo. Recuerden siempre que nosotros en calidad hablamos de acciones preventivas, ¿sí? Son acciones que están dentro de los procedimientos que nosotros vamos a tomar para evitar las fallas, pero también tenemos que tener acciones correctivas, que son las que vamos a hacer cuando se producen fallas o defectos o disconformidades. Y acá les señalo algo, en calidad solemos hablar de no conformidad. El concepto de no conformidad incluye falla, defecto, incumplimiento, error, ¿sí? Le llamamos no conformidad, porque no fue conforme al procedimiento, al proceso, al sistema. Este uso del término no conformidad en calidad, además de que es más técnico y se relaciona más con lo que hacemos nosotros, a veces tiene alguna implicancia de que no tiene connotaciones que en algunos casos pueden tener algún tema legal, ¿no? Por los defectos, las fallas, los errores pueden tener alguna otra consecuencia si lo llamamos de esa forma. En cambio, no conformidad es un término técnico que está dentro del ámbito de la calidad, pero ahí englobamos todo. Todo lo que ocurrió que no era lo previsto de acuerdo a los procedimientos es no conformidad. Vamos a tomar en cuenta los requerimientos de los clientes, ¿sí? Lo que nosotros hacemos en gran medida es lo que espera que hagamos los clientes, aunque nosotros siempre tratamos de hacer algo más. Cuando hablamos de clientes siempre pensemos que estamos refiriéndonos a clientes externos y clientes internos. Cliente interno sería el que recibe lo que nosotros hacemos dentro de la organización. Externo es si ya va directamente a un cliente que está fuera de nuestra empresa. Por supuesto que tenemos que tener en cuenta y cumplir con requerimientos legales y normativos. En muchos casos tenemos que definir procedimientos que deben incluir aspectos legales o de normas, ¿sí?, que se relacionan con lo que nosotros estamos haciendo, estamos diciendo que vamos a hacer de determinada forma. Bueno, hay requerimientos legales y normativos y eso tiene que estar reflejado en nuestros procedimientos. Tenemos que tener documentado que cumplimos con los requerimientos legales y normativos. Hacemos una identificación de puntos o momentos. Esto puede parecer un poco raro, pero nosotros tenemos que analizar cuáles son las etapas que se van dando dentro de un proceso, donde hay varios procedimientos, y tratar de identificar alguna situación que pueda ser riesgosa, o sea, que pueda comprometer el proceso, que si fallamos especialmente allí, cometemos un error muy importante. Imagínense ustedes que nosotros estamos haciendo un proceso de elaboración en la industria alimenticia, hay una etapa de mezclado de determinados componentes, y si nosotros allí incluimos algún componente que no responde a cierta especificación, arruinamos toda la producción que estamos haciendo. Entonces hay un riesgo, ¿sí?, un punto de riesgo donde especialmente tenemos que enfocarnos y tener bien definidos cómo van a ser nuestros procedimientos. Y también alguna etapa donde nos permita, nos sea más cómodo o nos convenga o necesitemos efectuar algún tipo de control. Por ejemplo, a la salida de una etapa, de una parte de nuestro proceso productivo, puede ser interesante que nosotros controlemos
el peso, las características o las dimensiones de, por ejemplo, las piezas que estamos fabricando. Entonces, identificamos estos puntos o momentos. Después, cuando veamos normas específicas, vamos a ver cómo en la práctica para cada tipo de industria llevamos adelante esto. Aspectos de seguridad. En los temas de seguridad, nosotros tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones. Por supuesto que cuidado de bienes y de fondos o recursos financieros lo tenemos que contemplar, ¿sí? Tenemos que proteger la propiedad de estos activos, y tenemos que tener en cuenta que algunos son propios, ¿sí? Son nuestros, o a veces nosotros estamos manejando bienes de terceros, donde especialmente tenemos que tener ahí definidos procedimientos de protección o cuidado de los bienes de terceros, porque nosotros somos responsables de esos bienes y tenemos que demostrarle a los terceros que nosotros cuidamos sus bienes. Imagínense ustedes que nosotros, por ejemplo, hacemos trabajos de pintura sobre piezas que nos mandan determinados clientes, nosotros tercerizan esas tareas con nosotros, entonces nosotros recibimos partes, componentes, piezas sin pintar, y nosotros las pintamos. No son nuestras las piezas, las tenemos que devolver pintadas, y nosotros tenemos que demostrar que nosotros tenemos cuidado sobre esas piezas, esos bienes que no son nuestros. Más allá de que nos hagan firmar contratos con responsabilidad y distintas cuestiones legales, nosotros a su vez tenemos que tener los procedimientos que permitan cuidar estos bienes de terceros, tanto los propios, donde evidentemente todos queremos cuidar lo que es nuestro, pero también cuando manejamos bienes de terceros. La seguridad de los documentos, ¿sí? O sea, cómo nosotros aseguramos, resguardamos nuestra documentación, documentos en papel o documentación o archivos electrónicos, en ambos casos tenemos que tener cuidado con ello. Este cuidado significa que no se pierdan, ¿sí? Y que no hayan accesos indeseados, ¿sí? Bueno, esto estaría en el punto siguiente, lo del acceso a la información, ¿no? A la información y a los documentos, podríamos agregar, ¿sí? Entonces, la seguridad de los documentos apunta a esas cuestiones, que no los perdamos, o sea, que no perdamos documentos, no perdamos información, ni que personas que no queremos que conozcan esa información accedan a ella. Todo esto lo tenemos que cuidar. Acceso a la información también. Tenemos que proteger la información, ¿sí? de accesos indeseados que puedan llegar a ocurrir. Bueno, juntando todos esos elementos, nosotros tenemos que finalmente, en esta etapa, digamos, a elaborar, ¿sí? Y aplicar los procedimientos. La elaboración implica redacción, implica desarrollo de gráficos, implica desarrollo de diagramas normalizados con un determinado criterio. Recuerden que dijimos que en los sistemas que vamos a desarrollar para ISO, no hay una norma obligatoria que nos diga lo tenés que hacer siempre de esta manera, o con tales características, o que cada símbolo tiene este único significado. Generalmente hay algunas pautas que son aceptadas por todos, además ISO también tiene normas para redactar procedimientos, pero no son obligatorias, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es ser consistentes, o sea, si el rombo, para decirlo algo burdo, si el rombo es alternativa, siempre el rombo va a tener que ser alternativa, no podemos cambiar. El rombito, que significa cuando hacemos diseño de flujo de información o diseño de procesos, que significa alternativa. Y en general, nosotros tenemos que, cuando desarrollamos un procedimiento,
tratamos de que cumpla esto, que incluya lo que este listado que estamos anotando acá. No quiere decir que siempre sea así, pero es conveniente que sea así. Entonces, generalmente a los procedimientos los identificamos con un nombre y con una codificación, y vamos a incluir posiciones intervinientes, o sea, a quienes van a trabajar, van a actuar dentro del procedimiento, qué van a hacer, qué tareas o acciones se van a realizar, con qué frecuencia se van a ejecutar esas tareas, qué documentación se encuentra involucrada, ¿sí? Más allá de, supongamos que estamos en fabricación, decimos cómo se hace, entra la pieza y nosotros la ponemos en la máquina y después programamos la máquina y sale la pieza transformada o producida. Pero además de cómo se hacen las tareas, bueno, ¿qué documentos hay involucrados en esto? ¿Sí? También los tenemos que mencionar. Archivos, depósitos y lugares que vamos a utilizar en la ejecución de esos procedimientos, sean físicos o electrónicos, ¿no? No solamente archivos físicos, que en algún caso serán archivos físicos, sino también electrónicos. ¿Y qué sistemas informáticos nosotros vamos a utilizar? Porque nosotros probablemente utilicemos un sistema experto para desarrollar nuestro manual de la calidad, como decíamos antes, pero nuestra gestión la hacemos con un ERP determinado que nosotros tenemos, ¿sí? Que nos ayuda a manejar toda nuestra gestión. Entonces ese es un sistema informático que utilizamos en la empresa. Vamos a hacer referencia a él cuando nosotros desarrollemos o escribamos los procedimientos que vamos a aplicar. Algunos ERP también te permiten hacer lo que estamos diciendo nosotros, pero en algunos otros no. Entonces, en el sistema de calidad que nosotros vamos a desarrollar, vamos a tener procedimientos donde aparecerán instrucciones o indicaciones de cómo se trabaja sobre el sistema de gestión. Después vamos a ver un ejemplo. Alcance y comunicación, ¿sí? Es decir, el procedimiento qué alcance tiene, o sea, qué áreas involucra, ¿sí? Y a quiénes hay que comunicar el procedimiento. Porque no necesariamente toda la organización tiene por qué conocer el procedimiento, y determinadas áreas y posiciones de trabajo obligatoriamente lo tienen que conocer. Antes esto era de la comunicación, era un poco más complicado porque, bueno, imagínense en la época que no había mucho desarrollo de los software, esto podía ser un poco complejo, ¿sí? Bueno, no me enteré, cómo me enteraste, de dónde lo veo, etc. Hoy ya esto está muy simplificado y, bueno, no suele haber problemas de comunicación. A veces lo que hay es al revés, o sea, damos demasiada información que tal vez no es del todo relevante para el que tiene que ejecutar alguna operación o alguna tarea más reducida. Con capacidad de dar mucha información, de publicar mucho de lo que estamos haciendo, y tal vez eso no sea lo mejor, pero bueno, nos pasamos al otro lado. Antes era difícil lograr que se enteren los que se tienen que enterar, ahora lo que nos pasa es que se enteran más de los que se tienen que enterar. Responsabilidad de la aprobación, o sea, bueno, todo procedimiento tiene un responsable de su aprobación, habrá quien lo hace y otro que lo aprueba. Y la administración de las versiones es lo que les decía antes, ¿no? O sea, nosotros tenemos que saber cuál es el procedimiento o versión que está siendo utilizado en este momento, o sea, el que está vigente, pero a su vez tenemos que tener la capacidad de recuperar cuál era la versión de un determinado procedimiento que estaba vigente en alguna otra época, porque, bueno, para algún propósito nos puede interesar conocerlo. Entonces tenemos que administrar las versiones correctamente. O sea, que hoy nadie use una versión vieja, sí, que no es la que está vigente, y a su vez que podamos ver hoy lo que estaba vigente tiempo atrás. Probar el procedimiento es
eso mismo, justamente probarlo, o sea, hacerlo correr, ¿sí? Hacerlo funcionar para ver si realmente está resultando satisfactorio, si está generando los resultados que esperábamos, si los participantes están conformes, están satisfechos con el funcionamiento de ese procedimiento. Ahí hay un feedback. Desarrollamos todo esto, nos hacemos las encuestas, lo pensamos, lo desarrollamos, lo llevamos a la organización, lo probamos, y después, tal vez, después de esas pruebas, tenemos que hacer algún ajuste para dejarlo funcionando. Dejarlo funcionando. Creo que por ahí lo dije, tenemos que tener también procedimientos que prevean de qué manera cambian los procedimientos. O sea, tenemos que tener un procedimiento que diga cómo se hacen los cambios en los procedimientos, porque esto tiene la dinámica, distintas dinámicas, pero una dinámica que siempre tiene todo sistema de calidad es la mejora continua. Entonces tenemos que tener previsto que habiendo mejora continua va a haber cambios, y bueno, ¿y cómo vamos a manejar esos cambios? Bueno, probar procedimientos es lo que le acabo de decir. ¿Quieren hacerme alguna pregunta? Sí, yo te iba a preguntar justo con lo último que dijiste mencionado a que se prueba y se puede realizar correcciones. Asumo que ese probar también puede darse como en una simulación para que el procedimiento que se estaba haciendo antes como que no se dañe con lo nuevo que se propone, ¿no? Sí, o sea, claro. como que hay un espacio para probarlo y después, una vez que ya está chequeado que funciona, ahí es como que lo autorizan, digamos. Sí, sería lo que en sistemas se llama un correr en paralelo, digamos. Sí, por supuesto. En muchas ocasiones es lo que hay que hacer, ¿sí? Porque puede ser riesgoso cambiar algo sin estar seguro de que, o bastante seguro de que va a funcionar bien. No cabe duda. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les doy un tip que no está escrito acá, pero bueno, es importante para esto, ¿no? Para el tema del diseño de procedimientos. Porque en general, cuando uno prepara procedimientos, tiene como dos extremos sobre los cuales no conviene irse, pero con frecuencia ocurre. Uno, que sea muy general lo que uno hace, ¿sí? O sea, escribe un procedimiento o procedimientos de maneras muy generales. Esto es habitualmente cuando se hace copiar y pegar, un efecto que provoca el copiar y pegar, porque bueno, tenés algo muy general, funciona en todos lados, ¿sí? Y otro es ser excesivamente detallista. Hay un trade-off entre ambos, o sea, nosotros tenemos que lograr un equilibrio entre ambos, porque bueno, si nosotros nos vamos a algo excesivamente general, lo que provoca es que es de poca utilidad para esa organización, porque no tiene descripciones que se ajustan a la realidad de la organización y son las que finalmente se necesita para que ahí el sistema funcione de manera eficiente. Son generalidades que son poco prácticas, son de poca utilidad para hacer lo que hay que hacer con ese procedimiento. Es un problema de irse muy a lo general. Y por el otro lado, el problema de ser excesivamente detallista es que ante cualquier cambio, de mínimos cambios, mínimos detalles que cambian, tengo que disparar todo el procedimiento de cambio de los procedimientos, con lo cual se hace una tarea demasiado engorrosa, con frecuencia se vuelve engorroso, y cuando se es exageradamente detallista, lo que suele pasar es que cambias algo, bueno, actualizás el procedimiento, cambias otra vez, actualizás el procedimiento, pero después quizás un tiempo ya no lo actualizás más, y el cambio ocurre
pero no está reflejado en los documentos. O sea, lo que pasa en la realidad no es lo que refleja los documentos, porque ha habido cambios que no se han documentado, y entonces si se comunican verbalmente y las cosas se hacen de otra manera que no corresponde a lo que dice el procedimiento, porque este procedimiento es excesivamente detallado y hace lenta la gestión y hace lenta su adecuación o la incorporación de las novedades al propio procedimiento. Entonces, ante esos dos extremos, nosotros tenemos que lograr un equilibrio, ¿sí?, entre los dos extremos. Lograr ese equilibrio no es algo fácil, es bastante complicado, requiere un cierto entrenamiento, una cierta práctica en manejar todo esto y en escribir o desarrollar procedimientos, pero yo tengo una pequeña regla, ¿sí?, que me resulta bastante útil para probar si lo que hemos hecho es lo correcto. Y esa regla es lo siguiente: nosotros tenemos que tener procedimientos con un grado de detalle tal que una persona que se incorpora a la organización, nueva en la organización, y que tiene el conocimiento técnico adecuado para las tareas en las que va a estar involucrada, o sea, sabe de lo que va a hacer, lee el procedimiento y está en condiciones de ejecutar esas tareas. ¿Sí? Obviamente, si ponemos a alguien que no sabe nada, no va a leer el procedimiento y no va a entender, ¿sí? El que traemos es alguien que sabe lo que hay que hacer allí, porque lo ha hecho, por ejemplo, en otra empresa, y si le damos un procedimiento muy general, no le va a servir porque no sabe específicamente cómo se hacen allí las cosas. Entonces, le damos, si el procedimiento está bien hecho, no va a ser tan general, y va a tener un grado de especificidad suficiente para que alguien que conoce lo que hay que hacer en ese campo pueda ejecutar esas tareas con la lectura del procedimiento. La lectura del procedimiento. Esto tiene ventajas porque, bueno, quizás reduce bastante la necesidad de entrenamiento de las personas que se van incorporando a la organización. Facilita también que podamos cubrir reemplazos, ¿sí? Porque a veces lo que ocurre es que hay gente que sabe cómo se hacen las cosas, pero no está documentado, entonces si no la tenemos por alguna razón, no hay quien sepa cómo se hacen las cosas y diga a los demás, o alguien pueda leer cómo se hacen las cosas para poder hacerlas. Entonces, lograr este equilibrio con esta pequeña regla empírica que les acabo de comentar, bueno, a nosotros nos parece útil y generalmente tratamos de aplicarla de esa forma. ¿La logré explicar? Sí, sí. Perfecto. Sí. ¿Entendió? Bueno, les muestro un par de procedimientos a ver qué les parece. Vamos a ver si encontramos alguno. Acá hoy estuve mirando. ¿Ven, no? Esto que dice comercial capital. Yo sigo viendo el Word de los tips. Bueno. A mí me pasa lo mismo. No, perdón, no, porque no, esperen. Esperen que hice mal el proceso de... Esperen un segundo, compartir bien. Está. Ahora. Ahí se ve, profe. Bueno, miren, este es un caso que trajo Sí. una alumna hace un tiempito, ¿no?, de una empresa donde ella trabajaba, ¿no? Es un procedimiento. ¿Ven? FAMIC es una
una empresa que vende aceros, vende cortes de aceros con distintos formatos, tamaños y piezas, así. Entonces ella, bueno, nos trajo el procedimiento comercial para capital. El procedimiento es del área comercial, o sea, esto no es producción, es comercial, ¿ven? Se está usando en comercial, y está relacionado con las ventas a clientes de capital. Este tipo de encabezado es habitual, hacer un recuadrito donde está el logo de la empresa, el nombre del procedimiento, la codificación del procedimiento, ven un código, una versión, la versión, bueno, esto iría teniendo siempre, actualizándose, ¿no?, con las versiones sucesivas, la cantidad de páginas, la fecha de emisión, el generado por y aprobado por suele ponerse abajo, pero bueno, acá está puesto arriba, no es un problema. Y vean qué es lo que tiene este procedimiento. Este procedimiento integra un manual de la calidad para una empresa que tiene certificado una ISO 9001. Contenido dice diagrama de flujo del proceso, objetivo y desarrollo del procedimiento. Bueno, ven, acá hay un diagrama de flujo, ¿ven? Los diagramas de flujo son útiles porque uno en una sola página o en 2 páginas, en un espacio relativamente pequeño, puede ver cómo fluye un procedimiento, cómo discurre la documentación también, y a veces hacerlo así permite lograr mejoras, bueno, optimizarlo, además de conocerlo, para el que no lo conoce. O sea, el que llega nuevo lee y ya puede darse una idea de cómo es el procedimiento, el flujo del procedimiento. Vean ustedes cómo la simbología que hay acá es una simbología bastante frecuente. Ven esto así con la base ondulada, es un documento, el rectángulo es una operación, el rombo es una alternativa. Acá es un proceso, una referencia a un proceso, documento o archivo ajeno o de afuera, exterior al procedimiento. Ven, inicio, dice. Acá tiene fin, quiere decir que termina, acá se corta. ¿Ven? Ale, tengo una consulta. En la Sí. parte de documentos, ¿especifican tipos de documentos? ¿Eso se hace en otro lado? ¿A qué te referís? O sea, por ejemplo, ahí se ve que hay, por un lado, los distintos procesos, después las decisiones y en base a si es sí o no, va avanzando. En la parte, por ejemplo, de pedido del cliente, es un documento según la figura. Ahora, ¿eso después dónde se especifica? Y ahora ¿Qué vamos tipo a de ver claro, porque este es un documento que tiene un diseño especial o está generado por un sistema o se lo ingresa en determinado lugar, que eso se define a continuación. O sea, los formatos de los documentos o el modelo de los documentos que se van a utilizar. Ah, claro, claro. Son cuestiones que hacen al procedimiento. O sea, vos tenés que después decir, bueno, este es el procedimiento, están las personas que participan, las tareas, las frecuencias, el diseño de los documentos que se van a utilizar, los archivos que se van a emplear, qué características tienen. Bueno, ven toda la negociación con el cliente, genera el pedido bloqueado. Si no está bloqueado, libera el pedido para preparación. Si está bloqueado, empieza una secuencia de por qué está bloqueado, tratando de llegar al final, que es cuando el pedido está aprobado, analizado y todo
asignado el crédito al cliente, bueno, se prepara, digamos, y ya entra al área de operaciones. Este fin es para este procedimiento, pero esto no quiere decir que terminamos, ¿viste? Sino que en realidad empezamos a hacer el trabajo. Pero ya es lo que viene después de este fin, digamos, está fuera de este procedimiento. Bueno, ven, objetivo, establecer una metodología de trabajo eficaz para regular las actividades vinculadas con la detección de necesidades, emisión de ofertas y la emisión y aprobación de pedidos. Ámbito de aplicación, procedimientos de aplicación, operaciones comerciales realizadas por la gerencia comercial de la Casa Central. Bueno, como la empresa esta tiene su casa central en la capital, por eso esto es Comercial Capital, ¿no? Responsables de la aplicación, gerente comercial, jefe de atención, ejecutivos de ventas. ¿Ven? Este es el máximo responsable, después hay jefe de atención y los ejecutivos de ventas son los que hablan directamente con los clientes y tratan de conseguir las ventas. Definiciones. Una sola definición pusieron ahí. Y vean ustedes cómo está hecho esto. ¿Ven? Este procedimiento desarrollo de este procedimiento está ligado al uso del software de un sistema SAP que tiene esta empresa, y ven que pegando las pantallas del SAP se va mostrando cómo se tienen que ejecutar las tareas. O sea, está íntimamente ligado la descripción de las tareas de este procedimiento a la utilización del sistema. Y así sigue con todo, ven, está puesto todas las pantallas, o sea que casi en este caso parece esto es como un complemento del uso del SAP, ¿no? Pero bueno, pero es el sistema de gestión de la calidad para este procedimiento. O sea, hoy ya no se puede separar mucho, ¿viste? Están relacionados, el ERP que usamos nosotros con nuestro sistema de gestión de la calidad. Y acá te va dando una serie de pautas que se relacionan con el flujo que estaba puesto allí. Bueno, en fin, no nos interesa mucho, es específico de la empresa. Pero vean ustedes que un ejecutivo de cuentas que arranque en esta empresa, con este grado de detalle, parecería que está bastante preparado como para poder entender las cosas que hay que hacer, manejar el sistema y hasta utilizar el software. Bueno, oferta normal, oferta especial, son cuestiones propias de esa empresa, ¿no? Búsqueda de materiales. ¿Ven? Ahí están buscando seguramente buscar si hay stock de los materiales que se van a utilizar para preparar el pedido. Después vendrá la parte de aprobación del crédito. Acá, ¿dónde encontrar los precios de los productos? Ven, acá hay algunas etapas relacionadas si se envía o no la cotización, ¿no? Porque puede requerir algunas validaciones, o puede ser que antes de mandar una cotización lo quiera ver algún superior o algún jefe, algún encargado. Ven, acá en la ventana quedó el logo del sistema que usa la empresa. ¿Qué otros ERP conocen? ¿Cuáles conocen? SAP es uno muy famoso. ¿Cuáles conocen ustedes? El que no sé si es ERP es el sistema Bechermann, ¿puede ser? Sí. Sí, es igual. Yo uso ese Bechermann. Bechermann, bueno, es un desarrollo nacional, un ERP nacional. Bechermann es como Tango, son dos de los argentinos que han ganado más mercado
especialmente entre pequeñas y medianas empresas. SAP es más bien para gran empresa. ¿Algún otro conocen? Hay uno que se llama Subio, puede ser, con X. Subio, sí, ese es un sistema más chiquito, pero bueno. Sí. No me acuerdo si es un ERP, pero me acuerdo que hablando de tecnología de la información habíamos visto ese Subio y creo que era un ERP también. Sí. Todos los que desarrollan este tipo de software te lo van a poner como, porque bueno, es como, ¿viste? Nada más prestigio. Y después habrá, bueno, distintas grados, complejidad. Subio es bastante simple, práctico. Nosotros acá en la oficina para algunos clientes tenemos Subio. ¿Vos dónde comentaste que lo viste? Tecnología de la información. Vimos un par de sistemas ERP y un montón de cosas más. Después vimos también Python, todo eso, pero ya es como más para programación y todo eso. Pero de lo que me quedó, me acuerdo que esos sistemas, los ERP, eran bastante sencillos y muy prácticos. Sí, no, bueno, para una pequeña empresa, un pequeño negocio, lo pones en marcha enseguida, ¿viste? Claro, para alguien que no tiene semejante empresa, y muy barato. Le sirve mucho. Sí, no, eso es así, lo pones en marcha enseguida y es muy barato, así que está bueno eso. Al revés, acá estamos al revés, ¿no? SAP es uno de los más caros y más complejos de parametrizar y poner en marcha. Bueno, ven carga de pedidos, están todas las descripciones de los pasos. Esto respalda o se relaciona con el diagrama de flujo que vimos al principio. Miren, opción del certificado de calidad. ¿Ven? En el caso de que el cliente solicite el envío del certificado de calidad, tenemos la opción de marcar en nuestro pedido esto y que luego el departamento de calidad haga el envío por mail al cliente. ¿No? Certificado de calidad. Bueno, esto está armado, esto es un trabajo de la alumna de otro tema. Este procedimiento, la forma que están desarrollados, están muy íntimamente ligados a la utilización del SAP. Pero está bien porque es bueno que esté integrado, ¿sí? Y que los procedimientos que nosotros hacemos para calidad sirvan para manejarse dentro de la organización. Ese es el propósito que tienen que tener. Y a ver, yo les preparé otro ejemplito. Este es un procedimiento de Mercedes-Benz de Argentina, venta de unidades usadas de parque móvil. Bueno, es todo el procedimiento que hacen ellos para venderle los autos que usó la propia empresa a empleados, conocidos, familiares de los empleados, etcétera, etcétera. Todo lo que todos queremos comprar. Un Mercedes-Benz más barato, tendríamos que tratar de entrar en este procedimiento. El procedimiento es interno, ¿no? Es para la propia empresa. Pero vean que tiene pautas de conformación similares, ¿no? Profe, Profe, se sigue viendo el mismo. Perdón, disculpen. No, tranqui. Órale, me quedé, yo me puse acá ven el de Mercedes. Sí, ahora sí. ahora sí. Perfecto. Sí, sí. Entonces les decía que tienen pautas similares,
¿ven? Procedimiento, una identificación del procedimiento. ¿En qué consiste esto? Digamos, el propósito de este procedimiento: venta de unidades usadas de parque móvil, ¿no? O sea, autos que la propia empresa usó para alguna razón, lo usaron sus directivos, sus empleados, sus funcionarios, lo usaron comercialmente para promoción, etc. Lo que sea, ¿sí? Bueno, y lo venden. Una versión, acá las versiones están puestas por fecha y tiene un horizonte de vigencia. Al fijar un horizonte de vigencia, bueno, implica que en ese momento, si no lo hacemos antes, la tenemos que revisar. Título, número, última revisión, ámbito de aplicación, aprobación, periodo de validez, un resumen, el número de páginas, 12 para el procedimiento y 5 páginas de anexos. Responsabilidades, anexos, formularios, relación con otros procedimientos. Acá agregan las últimas modificaciones. Esto, bueno, es una cuestión interesante que ellos pusieron, ¿no? Ponen acá, esto debe ser la última versión que modificó con respecto a la anterior. ¿Ven? Objetivos, asegurar un tratamiento transparente y uniforme de la venta de unidades usadas cuya administración es responsabilidad del área de parque móvil de Mercedes-Benz de Argentina y las unidades de negocios involucrados. O sea que la venta de estas unidades que van a precio más barato sea hecha de manera transparente y no haya, digamos, alguien que pueda aprovecharse de esto, de este beneficio. Estas son las empresas de ellos, ¿sí? Incluso hacia terceros, ¿no? Que a veces son... Esto de VIPs no lo tengo acá, VIPs, porque hay una referencia, un listado de quiénes son los destinatarios VIPs, o sea, que a quiénes se les dejaría comprar estos autos más baratos. Bueno, son cuestiones muy propias de cada empresa, ¿sí? Pero vean que más allá de eso hay como una lógica de cómo se construye similar. Ven, documentación conexa, una política, otros procedimientos, formularios a utilizar. Ven acá la clasificación de VIPs, acá estaban a quienes se les llamaba VIPs, a quienes se les llama VIPs. Definiciones. Bueno, todo esto es propio del procedimiento. Ya les digo, todo esto que tiene 12 hojas, así que está bastante detallado cómo se va a hacer esto. Ven el descuento, ¿no? O sea, el beneficiario, bueno, y le venden, entiendo que con respecto al valor de mercado, con determinados porcentajes de descuento. Bueno, ven una limitación, porque si no el empleado se podría adquirir un montón de unidades y hacer negocio con esto. Entonces dicen, los empleados pueden adquirir 2 unidades usadas sin restricción de marca cada 12 meses. Igual es bastante. Pero bueno, esto es lo que tienen, lo máximo que pueden comprar. En fin, son detalles, esto no nos interesa mucho a lo que queremos mostrar. El propósito que quiero lograr con esto es que ustedes vean cómo se estructuran los procedimientos y cómo tienen algunas ciertas características en común, ¿no? Ven qué hay que hacer para cada tarea, una descripción de lo que se hace, ¿no? Son las tareas que se ejecutan.
bueno, acá áreas involucradas, ven, por ejemplo, para la facturación, ¿no? Una vez que se cobró, se recibió el pago de esta unidad, cuentas a cobrar y facturación emiten la factura. Acá nosotros podríamos tener también algún detalle mayor de cómo hace cuenta a cobrar y cómo hace facturación esto. No está puesto aquí. Tema de transferencias. Bueno, hay una determinada cantidad de cosas que se cubren. El proceso de facturación de unidades usadas por SAP, acá implica el tratamiento contable de baja de la unidad de stock físico y contable de bienes de uso y bienes de cambio. SAP es el sistema, pero el sistema lo llaman así, pero no, creo que no usan SAP. Estoy seguro. A ver. Porque creo que las grandes empresas tienen varios sistemas, ¿no? Probablemente cabe esperar que Mercedes-Benz use SAP porque SAP es alemán, es un software alemán. Ve acá la sigla SAP significa Sistemas, Aplicaciones y Productos para Procesamiento de Datos. Bueno, entonces, un procedimiento bastante extenso para documentar de qué manera se manejan estas situaciones, que en realidad son una pequeña cantidad de casos, porque en realidad son relativamente pocos los vehículos que van a ser vendidos con esta modalidad. Comunicación de vehículos para la venta, porque la experiencia de este tipo de empresas es que lo que sale a la venta es poco y hay muchos empleados o hay más empleados que las unidades que se ofrecen que quieren comprarlas. Bueno. Bueno, ahí les mostré dos ejemplos. Ya les digo, hay muchos ejemplos, muchos casos. Cada procedimiento responde a lo que busca ese procedimiento y a las características de la organización. Pero ven como que hay determinadas pautas que son generales y que aplicamos siempre que tenemos que desarrollar o elaborar procedimientos. ¿Desean hacerme alguna pregunta? Sí, yo quería consultar, me surgieron dos preguntas. Dale. Una es respecto a lo que tiene que ver con el diseño de los procedimientos cuando son empresas chicas. ¿Cómo se relaciona en lo que es el presupuesto que vos tenés para diseñarlo? Porque obviamente van a haber personas que se van a tener que encargar de realizar esos manuales en relación a lo extenso que puedan ser esos manuales y cómo hay un equilibrio entre lo que la empresa puede gastarse para implementarlo y que justamente el manual sirva para la empresa. Sí, claro. Porque, sí, dale, Martín.
Claro, o sea, la pregunta era si hay como un vínculo o algo que se toma en cuenta cuando son más chicas o más grandes, en lo que tiene que ver con la extensión, o qué cosas se tienen que tener en cuenta cuando es una empresa más chica y no cuenta con la misma capacidad de presupuesto que tiene una empresa grande a la hora de diseñarlos. Dale, perfecto. ¿Y la otra pregunta? Y la otra tenía que ver con el tema de los procedimientos, es hasta qué punto vos definís el inicio o el fin. Por ejemplo, no sé, te pongo el caso de pagos. Vos podés definirlo ya sea solamente la carga del pago, la autorización del pago o la documentación del pago. Entonces la pregunta era si vos definís pago como procedimiento e incluís cada etapa, o cada procedimiento tiene que ser eh, carga del pago, autorización del pago, documentación del pago, por ejemplo. Está claro. Bueno, empiezo por lo último. Generalmente hay un procedimiento de pagos y las etapas, las tareas que incluyen, que vos estás señalando, están incluidas dentro del procedimiento. La fragmentación exagerada también es contraproducente. Claro, claro. Y con respecto a lo primero que comentabas, Martín, bueno, sin duda el tema del costo es un tema importante, ¿no? Ponele que nosotros, lo que suele interesar para todas las empresas grandes y chicas y medianas también es, por ejemplo, certificar una norma ISO 9001, porque esto te permite acceder a determinados clientes, a determinados mercados, te da un estatus diferente porque tenés un sistema de gestión de la calidad certificado. Entonces, bueno, ¿cómo definís el alcance si haces una ISO 9001? Recordemos que en la ISO 9001 certificamos uno o varios procesos. ¿Qué procesos vamos a elegir? Bueno, vamos a elegir aquellos procesos que tengan que ver con el corazón de nuestro negocio, con lo más importante, ¿sí? Entonces, si por ejemplo nosotros somos fabricantes de una determinada pieza, nosotros vamos a certificar los procesos de fabricación de esa pieza. Las otras áreas de nuestra pequeña organización, comercial, ponele, administrativa, financiera, tendrán alguna relación con este proceso, con los procedimientos que vamos a incluir dentro de este manual, pero tal vez tengan otras tareas que se hacen en esas otras partes de la organización que no estén documentadas con el rigor que nosotros estamos haciendo el proceso que queremos certificar, que tiene que tener relación con nuestro negocio principal, porque si no, no tiene sentido hacerlo, ¿sí? Si nosotros nos gusta mucho y nos interesa mucho aplicar las normas de calidad, podemos ir a más procesos de la organización. Pero ahí tal vez te vas a situaciones donde, como vos planteabas, te aumentan los costos, ¿sí? Entonces, bueno, si tengo que elegir, ¿qué elijo? Y elijo el corazón de mi negocio, el proceso principal por la cual se caracteriza y se define la misión de nuestra organización. Bueno, eso es lo que voy a certificar, ¿sí? Y allí habrá contactos, ¿sí?, con otras áreas de la organización, pero que tal vez esas áreas no tienen documentados sus procesos de la misma forma que está certificado. Entonces allí, bueno, ya achicaste costos, ¿sí? Además, hay que tener en cuenta que con frecuencia para pymes hay apoyos, ¿sí? Entonces suele haber apoyos de la Secretaría PYME, del Gobierno Nacional, o de la Municipalidad o de las provincias, que como es bueno que la economía, que las empresas que actúan en la economía tengan calidad, te pueden dar algún apoyo para que vos hagas una certificación ISO, que tiene su costo, ¿sí? ¿Por qué tiene su costo? Porque vos tenés que desarrollar todo el manual, los procedimientos, probarlo, llamar a los auditores que te certifiquen, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tiene su costo. Bueno, a veces te dan un subsidio para esto, según las épocas, ha habido distintos momentos, distintos montos, pero bueno, uno podría llegar a contar con eso. Y entonces, en definitiva, el esfuerzo económico que hay que hacer, si bien suele ser bastante importante, no es algo prohibitivo, digamos, si lo manejás desde esta perspectiva que te estoy comentando.
Claro, o sea, básicamente sería al inicio, o al menos con los recursos que tengas, enfocarse en certificar los procedimientos que sean claves. Y a partir, bueno, ahí ir Los procesos, certificamos procesos. Procesos que son claves de nuestra organización y ahí definimos los procedimientos que se relacionan con ese proceso. Ok, perfecto. Profe, yo le quería hacer una consulta, pero de otra cosa. Yo la semana pasada no estuve y vi que hoy mandó un archivo por el grupo. ¿Eso qué es? ¿Para que lo leamos? ¿O Para que, leer, sí, como complemento? Sí, Federico, lo que yo subí recién es un archivo donde están explicadas las herramientas para control de calidad, que nosotros las comentamos en clase y las tenemos la de los gráficos. Y claro, y en el libro, en el librito chiquito que tenemos también están, pero bueno, esta es otra lectura, o sea que esto lo leen y les sirve para estudiar, digamos, al leerlo ya van repasando todo y van estudiando. Perfecto. Gracias. Bueno, si no tenemos más preguntas, descansamos, nos preparamos para la próxima clase. Gracias, profe. Bueno, Bueno, gracias, dale. profe. Gracias, profe. Gracias, Ale. Muchas Yo, gracias. Macanudo, chicos, grabo la clase porque alguien no pudo venir, avisó que no podía venir, así que esta vez la grabé y después la subo. Ahí les paso el link para poder ver. Bueno, Dale, profe, gracias. Nos vemos, chao, hasta hasta luego. luego. Hasta luego. Ale, Hasta buena luego. semana.